Bueno, hoy quiero hablarle de lo que le quería hablar el domingo y no les pude hablar. Quiero hablarles acerca de la unción evangelística del tiempo final. Ese es el tema, la unción evangelística del tiempo final. Y ahora sí, acompáñame a Mateo 3, versículo del 1 al 6. O más bien, antes de ir a Mateo 3, acompáñame por favor en tu Biblia al libro de Isaías. Capítulo 40, Isaías capítulo 40, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5, desde el versículo 3 hasta el 5, Isaías 40 del 3 al 5. Yo te voy a leer la versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice así: escuchen. Es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Miren lo que dice el versículo 5. Después de haber hecho todo eso, dice entonces. Digan conmigo, entonces. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Esa gloria del Señor no es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Porque lo que está hablando acá el profeta Isaías está hablando tomado por el Espíritu, está hablando, anunciando, profetizando el ministerio de un personaje que ustedes conocen, se llama Juan el Bautista. Ahora vamos a leerlo en la Reina Valera, versículo 3. Isaías 40, versículo 3, Reina Valera. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, hermano, ahora sí vaya conmigo a Mateo 3. Mateo 3. Y si ustedes están receptivos hoy, el Señor nos va a hablar mucho. Ahora, Mateo 3, versículo del 1, si mal no recuerdo, hasta el 6, dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿dónde, hermano? En el desierto. ¿A dónde decía Juan, el profeta Isaías? En el desierto. Ya hay cumplimiento en el llamado y en la asignación profética de Juan. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, hermano, ahora quiero hablarte de la unción evangelística del tiempo final. Juan el Bautista fue el último de los profetas del antiguo pacto. Y escúcheme bien, porque siempre hago esta aclaración, porque hay gente que piensa que no hay más oficio profético en nuestros días. Y nosotros enseñamos que sí lo hay. Sí hay profetas en nuestro tiempo. Porque Juan el Bautista fue el último de los profetas, lo dije bien y lo repito, fue el último de los profetas del antiguo pacto, pero ustedes y yo estamos bajo un mejor pacto que se llama el nuevo pacto. Un pacto según el orden según el sacerdocio de Melquisedec. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Entonces hay profetas hoy, pero del nuevo pacto. Allá en el libro de los Hechos vas a encontrar que el Señor habla acerca del profeta Agabo.
Entonces hay profetas en nuestros días, nada más que son profetas en el nuevo pacto. Bajo un nuevo pacto la modalidad cambia, vamos a decir entre comillas, para no meterme tan profundo. Los profetas Isaías y Malaquías profetizaron sobre Juan. Y una de las cosas que me llama la atención es que Juan el Bautista era un profeta, pero al mismo tiempo fluía en él, preste atención, la unción evangelística por su mensaje. Porque ustedes recuerdan cuál fue su mensaje. Su mensaje fue: arrepiéntanse y conviértanse para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, Juan cuando predicaba sobre el arrepentimiento. Y así es como dice la palabra de Dios que Juan cumplía con su ministerio, cumpliendo, valga la redundancia, con las profecías. Recuerden, Isaías, quizás entre comillas, según los hombres, ¿no? Sería el mayor de los profetas después del Señor Jesucristo. Profetizó de Juan y habló de cómo sería su ministerio y de lo que él tenía que hacer. Él tenía que enderezar curvas, allanar un montón de cosas, o sea, todo lo que está mal, todo lo que estaba irregular, el ministerio profético de Juan el Bautista tenía que arreglarlo. Por lo tanto, una de las evidencias de un profeta del nuevo pacto, un profeta de Dios, es la restauración de las cosas. El profeta está para mucho más que solamente decirte: te viene el 0 kilómetros, tus mejores días están por delante. Dios te puede decir eso, sí o no. Sí, te lo puede decir como una recompensa a tu fidelidad. Pero una de las cosas que el Señor siempre va a hacer a través de los ministros, los profetas, va a ser enderezar lo que está torcido. Por eso es que a un verdadero profeta no lo quieren escuchar. A los profetas de hoy, sí, hermano, a esos los quieren escuchar porque ellos dicen lo que la gente quiere oír. Pero un profeta de Dios te va a decir la palabra. Y a veces la carne nunca quiere lo que es de Dios. Porque la carne nunca está dispuesta. Lo que está dispuesto en nosotros es nuestro espíritu. Pero la carne es débil para las cosas del espíritu. ¿Me van siguiendo? Ahora, Juan el Bautista, repito, él era un profeta, pero al mismo tiempo en él fluía la unción evangelística. ¿Por qué? Porque hay un punto de encuentro entre el ministerio profético y el ministerio evangelístico. Ese punto de encuentro, el que hace que se una la unción profética y la unción evangelística, es el mensaje de arrepentimiento. El profeta siempre va a llamar al arrepentimiento, pero también el evangelista. A diferencia de uno y de otro, así como a grandes rasgos, el evangelista va a llamar al arrepentimiento al que no tiene a Cristo, pero el profeta va a llamar al arrepentimiento al que ya tiene a Cristo. Entonces el ministerio de Juan el Bautista era uno muy completo, porque no solamente le predicaba a la gente que no conocía a Dios, sino que también le predicaba al pueblo de Israel. Y esa es la unción evangelística del tiempo final. La tarea de la iglesia. ¿Cuántos son iglesias de Cristo acá? Yo quiero saber si me están siguiendo. ¿Sí? La tarea de la iglesia de Cristo en este tiempo, es decir, tu tarea, mi tarea, la tarea de la persona que tenés a tu lado, y en realidad la tarea de todos los que se hagan llamar cristianos hoy es evangelizar al mundo y edificar la iglesia. Evangelizar al mundo y edificar la iglesia. Levanten esa manito los que puedan al cielo y digan conmigo: evangelizar al mundo y edificar la iglesia. ¿Qué significa edificar la iglesia? Bueno, entre tantas cosas es enderezar lo que se torció. El apóstol Pablo anunció, profetizó que vendría apostasía. Y hermano, no hace falta, el que ha leído un poco de Biblia se da cuenta que la iglesia en general está en apostasía. Y el mensaje de los profetas en este tiempo no es: tus mejores días están por delante. Esos serán algunos lobitos vestidos de oveja que van tras la billetera de la gente. Pero el profeta genuino, ese es el que le va a decir a la iglesia: déjense de embromar con su evangelio de prosperidad.
Ese profeta es el que le va a decir, déjense de embromar con ese su evangelio ecumenista. Déjense de embromar con esas cosas y vuélvanse completamente al Señor, porque el ministerio profético lo que hace es enderezar las sendas. Juan el Bautista ministró previo a la primera manifestación del Hijo de Dios, de Jesús. Sígame, por favor. Juan el Bautista fue enviado por Dios para preparar el camino del Señor. Y su ministerio se desarrolló antes de la primera venida del Señor. Como para que usted me entienda, Dios lo mandó para allanarle el camino. Dios lo mandó a picar piedra. Y Dios lo mandó como publicista de Jesús. Porque una de las cosas que Juan hacía, acompáñeme para que vea que es bíblico, Juan 1:33. Y otro que me busque Hechos 19:4. Hechos 19:4. Mientras yo le dije Juan 1:33. Dice así. Y yo, estas son palabras de Juan el Bautista. Dice así, Juan el Bautista dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí está hablando de Jesucristo. Versículo 34 dice, y yo le vi, es decir, Juan el Bautista está testificando sobre Jesús y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ustedes saben, vino Jesús y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el mensaje de Juan. Es decir, Juan el Bautista se dedicaba, entre otras cosas, a decir, arrepiéntanse y Jesucristo es el Mesías que ustedes estaban esperando. A eso se dedicó Juan. Ahora, ¿alguien tiene Hechos 19:4? Vamos, rapidito. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Juan el Bautista, ¿qué le decía a la gente? No me vean a mí, vean al que viene después de mí. Ese es Jesucristo. Ahora, hermano, nosotros somos la luz del mundo. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero luego nos dijo a nosotros, ¿están de acuerdo? Porque lo dice la Biblia, Jesús dijo, ustedes ahora son la luz del mundo. ¿Cuántos son luz del mundo acá? A ver, bueno, entonces escúcheme. La iglesia no debe enamorar al mundo con sus estrategias de marketing. La iglesia no debe deslumbrar al mundo con sus títulos de teología o con sus títulos de lo que venga, hermano. Como hacen hoy día. La iglesia, los ministros están enamorando al mundo con sus propios logros. No. Hermano, la actitud que debe morar en nosotros es la misma que reinó en Cristo Jesús, que siendo Dios se despojó. Y la misma actitud que habitó también en Juan el Bautista, que dijo, no me miren a mí, ustedes pongan su mirada en el que viene después de mí. Ahora está el cuerpo místico de Cristo en la tierra, pero el cuerpo místico de Cristo en la tierra lo que tiene que decir, no vean a nosotros, miren al que pronto ha de venir. ¿Está conmigo todavía? Yo de verdad espero que se esté concentrando, hermano, y me siga rápido. Entonces, otra vez le repito, Juan el Bautista fue enviado por Dios para preparar el camino del Señor. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia con la unción evangelística del tiempo final? Preparar el camino del Señor. Anótelo, la tarea de la iglesia es preparar el camino del Señor. Ese es nuestro trabajo hoy. Pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, los 5 ministerios que deben hacer, preparar el camino del Señor. Ovejas, ancianos, ujieres, servidores, ¿qué deben hacer? Preparar el camino del Señor.
Toda la iglesia redimida de Dios, todos los santos de Cristo, ¿qué deben hacer? Preparar el camino del Señor. Te congregues mucho o te congregues poco por cuestiones laborales, ¿qué debes hacer? Preparar el camino del Señor. Y estoy martillando esto porque quiero que te quede claro que ese no es un trabajo solo mío como ministro, sino tuyo también. Sígame, por favor. Entonces, una de las cosas que Juan el Bautista enfatizaba era, él hacía mucho hincapié en señalar al Cordero de Dios. La iglesia, me estoy desviando un poco del tema, pero es el Espíritu Santo. Escúcheme, la iglesia hoy se está robando la atención del mundo. Estamos bien vestiditos con nuestros títulos, somos psiquiatras, somos psicólogos, somos médicos, somos abogados, somos ingenieros, y le estamos robando la atención del mundo y la estamos llevando hacia nosotros en lugar de que vean a Cristo en nosotros. Nos estamos robando la atención con tantas luces, con tantas buenas producciones. Ahora, quiero aclarar, no estoy diciendo que entonces no hay que estudiar. No estoy diciendo que las carreras universitarias sean un pecado. Por favor, no me malinterprete. Pero estoy hablando de la actitud del corazón. No estoy diciendo que las luces en una iglesia sean pecado, porque entonces seríamos pecadores nosotros, hermanos, si acá las tenemos. Me estoy refiriendo a que no confío en eso. Que yo no hago que un show se robe la atención de la gente. Porque la atención de la gente debe estar puesta en Cristo Jesús. Hay cosas que las hacemos porque son bonitas. Hermano, a mí me gustan esas luces. Por eso están ahí. A mí me encantan esas luces. Me encanta, me gusta mucho que la iglesia esté linda, que la iglesia se vea cheta, dicen acá. A mí eso me encanta, pero no es lo más importante. A mí me encanta la buena música. ¿A cuánto le gusta la buena música? Que la guitarra suena bien, que el cajón suene bien, que el que canta cante bien. Eso está perfecto, pero no es lo más importante. Lo más importante es que Cristo sea glorificado acá. Y no solo que sea glorificado, sino que también Él se manifieste con poder en este lugar. Eso es lo que verdaderamente importa en la iglesia bíblica de Cristo. ¿Me sigue todavía? Ahora, el principio que siempre les enseño es: la segunda venida de Cristo será semejante a la primera. Lo repito, la segunda venida de Cristo será semejante a la primera. Entonces, hermano, no solamente a la primera venida de Cristo me refiero a cuando Él se encarnó y nació en Belén. Me estoy refiriendo a toda su vida y ministerio mientras Él estuvo en cuerpo en esta tierra. ¿Me doy a entender? Es decir, los 33, digamos, redondeando 35, aunque algunos eruditos judíos dicen que la palabra original para esa edad, en realidad lo que se refiere es que estaba llegando a los 40. Pero yo no me voy a poner a pelear. Digamos 35 años que Él estuvo acá. Entonces, la segunda venida de Cristo se va a parecer a los aproximadamente 33, 35 años que Él vivió acá en la tierra. ¿Me voy dando a entender? No se vaya a ofuscar por esos detalles técnicos, hermano, porque no le dije que Jesús vivió 40 años. Le dije lo que dicen algunos judíos, ¿verdad? Entonces, hermano, la segunda venida de Cristo se va a parecer a esos aproximadamente 33 a 35 años que Él vivió acá. Entonces, ¿qué fue una de las cosas que sucedieron cuando Jesús estuvo en la tierra? Bueno, una de ellas es que Jesús fue el primero en empezar a liberar a los endemoniados. Escúchenme bien, Él fue el primero. Nadie liberaba endemoniados antes. Eso no lo veían los judíos. Cíteme un profeta que haya liberado endemoniados. No lo va a encontrar, hacían otras cosas. Pero por eso es que dice la palabra que una de las señales de que el reino de los cielos se acercó es la liberación. Entonces, la segunda venida de Cristo viene acompañada con una oleada de liberaciones. La iglesia de Cristo va a empezar a moverse de nuevo, como arrancó, con liberaciones.
Dice la Biblia que los apóstoles hacían grandes señales entre el pueblo. Eso va a empezar a suceder nuevamente en la iglesia de Cristo. Y la gente se va a empezar a admirar cómo con la psicología no se lograron las cosas, cómo con la psiquiatría o la medicina no se lograron las cosas, que con la liberación sí se van a poder hacer. Porque la iglesia sustituyó la liberación por la psiquiatría. Y gloria a Dios por los psiquiatras, gloria a Dios por los médicos, por los psicólogos. Yo tengo familiares que son médicos, enfermeros, gloria a Dios. Cuando yo me he sentido enfermo y ellos me dan el medicamento, me dan el pinchazo y después me siento bien, ¿cómo los ama uno a esos médicos después, no? Entonces, gloria a Dios por ellos, gloria a Dios por las carreras universitarias. Pero hermano, nuestra fe no está basada en conocimiento humano, sino en el poder de Dios. Por lo tanto, así va a empezar a suceder. Otra vez, endemoniados gadarenos, que hermano, no los han podido sujetar con nada, ni con cadenas, sino que al contrario, las rompía. Ese hombre ya no podía ni vivir con su familia, sino que se había ido a vivir al cementerio de tan enajenado que estaba. Y de repente vino el maestro de maestros y le dijo, fuera en el nombre de Jesús. Hermano, la vida de ese hombre cambió por completo. Ahí no hubo cosas raras, hermano, lo que hubo fue poder de Dios. Entonces, en eso se va a empezar a mover nuevamente la iglesia, en liberar a los endemoniados. Lo que pasa es que la iglesia no está entrenada para eso. La iglesia hoy está entrenada para comer pizza, para jugar jueguitos de mesa dentro de la iglesia, para ir a hacer un picnic y a disfrutar cosas lindas. Está entrenada para las luces y los conciertos de música electrónica, pero cuando se manifiesta alguna persona ahí con alguna influencia demoníaca, les da miedo. Cuando ese es el ADN de la iglesia. Pablo a cada rato, hermano, ustedes saben, lo han leído en Hechos 16, camino a la oración, una mujer con espíritu de adivinación los ofuscaba, fuera en el nombre de Jesús. Y hermano, fuera el espíritu de adivinación. Montón de veces. Los discípulos se asombraban, los demonios, los espíritus inmundos se nos sujetan. Porque Cristo fue el primero en hacerlo. Él es el primogénito. Él tiene las primicias. Entonces, Él te habilita ahora para que vos también seas usado en la liberación. Y no hace falta que seas pastor, hermano. O solo porque no sos pastor, si se manifiesta alguien, lo vas a dejar ahí enchamucado. Bueno, hermano, ya acá como que, acá se puso seria la cosa, ¿no? El tema es que la gente vio mucho El Conjuro, Annabelle, El Exorcista, y por eso le tienen miedo al enemigo. Cuando yo lo que te puedo asegurar es que Cristo siempre gana, porque Cristo ya ganó en la cruz. Entonces, hermano, la segunda venida de Cristo viene acompañada de liberaciones. Es decir, a medida que la venida de Cristo se acerque, la iglesia se van a dar cuenta, porque van a haber cada vez más liberaciones, más liberaciones, más liberaciones. Gente va a ser libre de un montón de cosas y esa va a ser señal de que el reino de los cielos se acercó. Otra de las cosas en las que la iglesia tiene que empezar a moverse de nuevo es en el poder de Dios. Milagros van a empezar a suceder. Algo que está empezando a suceder en nuestra casa espiritual son los milagros de tipo provisión sobrenatural. Ustedes han escuchado, han visto en el grupo de gente que dice, yo solo tenía 400 pesos para cargarle, no sé si gas o nafta, y con 400 pesos, hermano, no te llega pero ni el olor a nafta, hermano. En lo que vos le pones los 400 pesos quedó a la mitad de la manguera. Hermano, y no solo que no se quedó a la mitad de la manguera, sino que encima le llegó más arriba de lo que tendría que haber llegado el nivel. Son milagros de provisión sobrenatural. Alguien se tenía que haber alegrado por eso. Pero también la iglesia tiene que empezar a moverse de nuevo en los milagros de sanidad. Creer y poner las manos sobre los enfermos y estos van a sanar.
Eso fue lo que el Señor nos dijo, pero hermano, tenemos que empezar a creer en eso de nuevo. ¿Y cómo me doy cuenta si alguien cree o no en la sanidad divina? Porque va y ora por los enfermos. Yo no puedo decir, no, yo sí creo en la sanidad divina y no oro ni por el dolor de pelo de alguien, hermano. Cuando a alguien le duele la cabeza, acá tengo, mira, acá tengo paracetamol. Cuando alguien tiene fe, su reflejo no es el paracetamol, su reflejo es vení que te oro, vení que te ministro. En el nombre de Jesús sé sano. Y yo lo he vivido, hermano. Yo me acuerdo de una vez que me animé a creer, era más pibe yo. Y me animé a creer y una persona me escribió diciéndome, me siento mal. Y fue escrito, hermano. No me acuerdo si alguno se acuerda de Messenger. El de los 2 muñequitos verdes. Que vos podías mandar zumbido, hermano. Estoy hablando antes de Cristo, más o menos. No, ¿alguno tuvo uno de esos? Bueno, creo que así fue. Y yo me animé. Y le dije, bueno, en el nombre de Jesús se sana. ¿Y sabes lo que me escribió? Me dijo, ¿vos sabés que me sané? Me sané, se me fue el dolor en el momento. Y aún así, dejé de creer y lo dejé de hacer. Pero en el nombre de Jesús, ese tiene que ser un reflejo nuestro. Alguien te dice, estoy enfermo, vení que oro por vos. Hermano, y orar. Y no puedo ir a hablarle por teléfono, mandarle un audio. Por WhatsApp, mandarle un audio orando. Y vas a ver el poder de Dios, pero anímate a creerlo. Amén. Ahora, repito, liberación, milagros, poder de Dios. Pero una de las cosas que también vamos a ver es una cosecha abundante de almas. Porque una de las cosas que yo veo en la palabra de Dios es por medio del ministerio de Juan el Bautista y también de Jesús, fue que mucha gente se arrepentía de sus pecados y se bautizaba. Eso todo fue durante la primera manifestación del Hijo de Dios. Y así como fue la primera, va a ser la segunda, hermano. Porque Eclesiastés dice, ¿qué es lo que será después? Lo que fue primero. Es decir, todo termina, por lo menos en este sentido, bajo este contexto, todo termina como comienza. Entonces, el final de nuestros días va a ser como la iglesia comenzó. Una iglesia llena del poder de Dios. Así comenzó la iglesia, perseguida. ¿Cómo va a terminar la iglesia? Perseguida. Hermano, no va a ser fácil ser cristiano. Ya no es fácil. La persecución ahora va por otro lado, pero viene otro tipo de persecución. Lamento decirle que sus mejores días están por venir. Porque a pesar de la persecución vas a ver el poder de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Hermano, y como lo cantamos, los de nuestro lado son más que el adversario. Los de nuestro lado son más que el adversario. Nos gozamos. ¿Alguien lo cree eso? Son más los que están con nosotros y por nosotros que los que están en nuestra contra. Lo único que hace falta es que se te abran los ojos espirituales. Ahora, hermano, ¿cómo van a terminar nuestros días? Como iglesia de Cristo, van a terminar como arrancó la iglesia primera. Ahora, entonces, ¿cómo arrancó el tiempo o cómo fue la parte final del antiguo pacto cuando Juan el Bautista ministraba y predicaba? Bueno, esos días eran unos días muy característicos, llenos de la unción de Elías. Jesús mismo dijo, Juan era el Elías que había de venir. Es decir, que en Juan funcionaba y fluía la misma unción que fluía en el profeta Elías. Yo se los he explicado cómo en los días de Elías vos tenías a una mujer que se llamaba Jezabel. Y luego en los días de Jesús, de Juan el Bautista, tenés a Juan el Bautista con el espíritu de Elías y el poder de Elías. No estaba Jezabel literalmente, estaba Herodías con el mismo espíritu de Jezabel.
Hermano, así comenzó nuestro tiempo, la era de la gracia. Así va a terminar. La iglesia toda funcionando, fluyendo en el espíritu, en el poder, en la unción de Elías contra esa potestad llamada Jezabel. Hermano, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Así vamos a terminar. Funcionando, fungiendo, fluyendo bajo la unción de Elías. ¿Alguien quiere fluir ahí? Hermano, es que así dice la palabra, no es invento mío. Antes que venga el día del Señor, yo os envío a Elías. Quiero decirle que el día del Señor no ha venido todavía. Usted ha recibido esa enseñanza. ¿Alguien la recibió? ¿Alguien se acuerda de esa enseñanza? El día del Señor aún no ha venido. Por lo tanto, tiene que venir Elías. Aunque le parezca flashero, hermano. Elías no murió, él va a venir. Para los que les cuesta creer en el arrebatamiento, ya hubo 2 por lo menos en el antiguo pacto. Cuanto más ahora en la época de la gracia. ¿Quiénes fueron arrebatados en el antiguo pacto? Enoc y Elías. ¿Quién será arrebatado en nuestros días? La iglesia de Cristo Jesús. Seremos arrebatados. ¿Por qué? Porque, escúchame, la misma unción que había en Elías, también hubo en Juan. La misma unción que había en Elías y Juan, hay ahora en nosotros. Porque nosotros somos la generación del retorno de Cristo Jesús. Hermano, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y mi tarea es ser una voz que clama en Río Tercero: preparen el camino al Señor. Hermano, esa es nuestra voz. Entre tantas cosas nos llamamos Judá porque rugimos con el mensaje de la venida de Cristo. El mensaje que se dejó de hablar. El mensaje que ya nadie quiere escuchar, nosotros lo anunciamos y no me avergüenzo. El mensaje que ya no quieren escuchar, no, porque que no venga todavía porque me quiero casar. Y vos sabés que hoy estaba leyendo que en 1, 2 de Corintios dice, realmente en aquellos tiempos, en aquellos días, no importará si estás casado o no, porque el mundo tal y como lo conocen dejará de existir. Entonces, ese predicador que escuchaste, que te metió eso, ese pensamiento de que no venga porque me quiero casar, está en contra de la palabra de Dios. Y ustedes saben bien de quién estoy hablando. Que no lo digo porque estoy en vivo, pero ustedes me conocen y me dan ganas de decirlo. Hermanos, amemos la venida de Cristo. Hoy no, que no venga todavía porque me quiero recibir. Pues quédate con tu título en la tribulación, hermano. Yo me quiero ir porque amo su venida. No hay nada más importante para mí que ver a Cristo Jesús cara a cara. Esa es mi recompensa. Nada me importa más, hermano, en serio se lo digo. Y mire que yo ya estoy casado, tengo a Josué que ahora el 6 de febrero cumple 1 año. Yo quisiera verlo crecer, pero es más importante para mí ver al Señor. De verdad se lo digo. Porque cuando Él venga y Él tenga su cuerpo glorificado, lo voy a conocer de grande. Porque Él no va a estar de bebé con un cuerpito glorificado bebé. No sé si sabía. Vamos a tener un cuerpo semejante al que Cristo tuvo cuando Él resucitó. Entonces los niñitos van a ser grandes. Capaz que ni los reconozcas físicamente. Pero como vas a tener un cuerpo glorificado, una mente glorificada, vas a tener una mente plena, lo vas a poder reconocer. Entonces, hermano, vino Cristo, nos fuimos al cielo en familia y encima lo vi crecer ante mis ojos. Hermano, en Cristo nunca se pierde, siempre se gana. Esta misma pasión tiene que arder en ustedes por ver al Señor. Ahora, este fue el último evangelista, el último profeta del antiguo pacto. Estoy hablándoles de Juan el Bautista. ¿Me van siguiendo? Ahora quiero decirte
que la misma unción que había en Elías, había en Juan, la misma unción que había en estos dos hombres de Dios, ahora fluye en la iglesia de Cristo porque su retorno está cerca. Por lo tanto, escúchame bien, lo mismo que pasó con el último evangelista y profeta del antiguo pacto, va a fluir también en los últimos evangelistas del nuevo pacto. Eso somos vos y yo, porque nosotros estamos en el nuevo pacto, pero estamos en el final de la gracia. Siempre se lo he dicho, desde Pentecostés estamos en los postreros días. Desde el día de Pentecostés estamos en los últimos tiempos, así dice la palabra. Pero si entonces desde hace 2000 años estamos en los últimos tiempos, significa que ahora, en el 2022, estamos en el final de todo el final. Es la recta final. Cristo viene. Hermano, quiero que lo sepas. ¿Sabes? Que yo, ¿cómo te puedo hacer entender? ¿Cómo puedo transmitirte la urgencia de que hay que crecer y que hay que terminar tareas que no has terminado porque Cristo viene? Otra vez te repito, mi mensaje es: Cristo viene, por eso hay que trabajar. Hace años se cometió el error: Cristo viene, dejen todo. Cristo viene, dejen el estudio, dejen el laburo, dejen todo, porque Cristo viene. Yo enseño: Cristo viene, métale. Hay una enseñanza, una cuestión que el Señor me muestra a mí por medio de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, y le dice: Timoteo, ocúpate en tus asuntos entre tanto que vuelvo. A mí, ¿cómo se me hace que el Señor también me dice lo mismo? Iglesia, ocúpense en sus asuntos entre tanto que vuelvo. O sea, Jesús nunca dijo: porque yo vengo, dejen de hacer. Al contrario, porque yo vengo, vayan y hagan discípulos, vayan, ganen terreno, conquisten, crezcan. Ese es el verdadero mensaje. Ahora, los últimos profetas y evangelistas, o los que estemos operando con la unción de Elías en el último tiempo, nosotros vamos a operar. Escuche bien, nosotros, diga conmigo, nosotros. Decí conmigo, yo estoy incluido ahí. Escúchame, vas a operar en el espíritu de Elías antes de la segunda venida de Cristo. Por eso en esta casa hay un perfume que se llama restauración familiar. En esta casa hay un perfume que se llama arreglemos el altar, arreglemos la casa, arreglemos el matrimonio, porque así como fue en los días de Juan el Bautista, en él fluía la unción de Elías. ¿Y Elías quién es? El que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Hoy te vine a decir que porque Cristo viene pronto, tu familia va a ser restaurada. Y lo que parecía imposible, Dios lo hace posible. Por medio de casas paternas. Escúcheme bien, casas paternas. Nosotros creemos en la paternidad espiritual. No hay como negarlo en la Biblia. Eso existe, eso está. Y en el nuevo pacto encima, también, porque en el antiguo también está, en el nuevo también está. En esas casas paternas, el que reconozca esa unción y se ponga bajo ese fluir del aceite de restauración familiar, va a ver a su casa restaurada. Tus hijos que por años no quisieron saber nada con vos, quizás cometiste un par de errores como padre cuando eras más joven. Nadie te juzga, nadie sabe cómo ser padre a la primera, pero a veces los hijos quizás se resienten con sus padres por esos errores. Esa unción de restauración familiar, a partir de ahora, en el nombre de Jesús, en este momento empieza a brotar y empieza a salpicar a cada familia, trayendo restauración familiar. Y esos hijos con los que te habías peleado, ellos no querían saber nada con vos, no te responden, no se acercan a vos, ellos van a empezar a ser alcanzados por esa gracia, por esa restauración familiar que Dios está soltando antes de que Él vuelva, porque hay una iglesia que está operando en el espíritu de Elías, restaurando casas, restaurando familias. ¿Sí lo crees conmigo? Juan el Bautista
anunciaba la primera venida de Cristo. Ahora nosotros anunciamos la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Preparar el camino del Señor. Ahora, la asignación de Juan el Bautista pesa sobre la iglesia. Es decir, que lo mismo que hizo Juan, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Me siguen? Esa asignación es preparar el camino del Señor. Quiero que alguien me lea Lucas 1 en la versión Nueva Traducción Viviente. Lucas 1, 80. Lucas 1, versículo 80 en la Nueva Traducción Viviente. Rápidamente, por favor. A ver. Juan creció y se fortaleció en espíritu y volvió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Creció y se fortaleció en el espíritu hasta que entonces pudo comenzar su ministerio público. Entonces, hoy, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Preparar el camino del Señor, pero tenés que tener una preparación previa. Y esa preparación para preparar el camino del Señor conlleva que crezcas y te fortalezcas. Anótenlo, por favor. Hay que crecer y hay que fortalecerse espiritualmente. Porque no vas a poder preparar el camino del Señor si, número 1, no maduraste. Y número 2, si no estás fortalecido en tu espíritu. No vas a poder, porque para enderezar lo torcido te vas a llevar un montón de críticas. Para aplanar el camino te vas a llevar un montón de piedrazos, hermano. Cuando empieces a hablar de lo que está torcido en los púlpitos de la iglesia del Señor, te vas a llevar críticas. Cuando empieces a decirle a la iglesia que tiene que salir de Babilonia, que tiene que salir de Egipto, que tiene que salir de Asiria, que tiene que salir de todas esas cuestiones paganas, te vas a llevar críticas. Y si no maduraste tu fe, no vas a aguantar. Si no te fortaleciste espiritualmente, no lo vas a soportar. Por eso, para preparar el camino del Señor, hay que crecer y fortalecerse. ¿Me sigue la iglesia? Ahora, ¿cómo preparamos el camino del Señor? Número 1, hay que presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 1, hay que presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, predicando directamente. Usa el mano a mano. Hablarle a alguien directamente. Cristo te ama. Él murió en la cruz para que si crees en Él, Él te perdona tus pecados. Predica directamente. ¿Y sabes de qué otra manera haces este punto? Bueno, usando tus redes sociales para predicar. Otra vez te digo, usa tus redes para pescar almas. No uses tus redes para entretener. Usa tus redes para ganar almas. ¿De dónde yo saco esto? El Señor le dijo a Pedro. Pedro era un pescador. Y le dijo, seguime, y yo te voy a hacer pescador de hombres. Las redes sociales son para cautivar, pero el Señor dice, dame tus redes y yo te haré pescador de hombres. Entonces, hermano, ¿cómo vas a preparar el camino del Señor? Presenta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usando tus redes sociales para predicar. Te tenés que empezar a animar. Pones la cámara frontal y empezás a predicar. Te tenés que empezar a animar a usar tu TikTok para que los jóvenes conozcan al Señor. Te tenés que empezar a animar y a filmarte y usar la creatividad que Dios te dio para predicar con tus reels en Instagram. Te tenés que animar a los que les gusta el Facebook a hacer un videíto y predicarle a la gente. Cristo sana, Cristo salva, Cristo perdona, Cristo restaura. Eso es preparar el camino del Señor. Pero ¿qué hay que usar? Nuestras redes sociales. Hermano, ¿para qué va a usar sus redes sociales en este año? Para predicar y para ganar almas. Otra vez le pregunto, ¿para qué va a usar sus redes? Para predicar y para ganar almas. Número 2, ¿cómo preparamos el camino del Señor? Predicando el perdón de pecados por medio del arrepentimiento. ¿Cómo preparamos el camino del Señor? Bueno, predicando el perdón de pecados
por medio del arrepentimiento. Esto lo que significa es hablar la verdad sin diluirla. No, pastor, yo no puedo hablar del arrepentimiento porque la gente se ofende. Dejen que se ofenda. La gente ofende a Dios y no le importa. ¿Me sigue o ya es muy fuerte? Hermano, hable la verdad sin diluirla. No, pasa que no va a querer ir a la iglesia y que no venga, hermano. ¿Y qué puedo hacer? La verdad es la verdad. Punto. El día de mañana, cuando des cuentas ante el tribunal de Cristo, te van a decir, ¿y fulanito y tal? No, yo no sé. Yo le prediqué. A ver, el libro de las obras. Es cierto. Le predicaste. No, entonces no tengo nada contra vos. Entonces, cuando esa persona que no recibió a Cristo pase por el juicio del trono blanco, le van a decir, a ver, acá acabamos de corroborar hace un tiempito que fulanito te predicó y vos no le quisiste hacer caso, no recibiste el mensaje. Y si ya está en el juicio del trono blanco es porque ya fue. Le van a decir, te predicaron, te insistieron. ¿Y vos qué le dijiste? Loco, aleluya, evangélico, pastorcito. No quiero saber nada con esa tu iglesia que te lava el cerebro. Bueno, entonces usted rechaza a Cristo. Rechaza a Cristo con sus consecuencias. Hermano, hay que predicar la verdad sin diluirla. Yo lo que veo es que hoy día la gente habla de la gracia y de la gracia y de la gracia y de la gracia. Hermano, y se han fijado que las canciones nuevas solo hablan de la gracia. Se enamoraron de la gracia en vez de enamorarse de Cristo. Hablan tanto de la gracia que se les olvidó hablar de Jesús. Porque hablan de una super gracia en la que yo puedo hacer lo que quiera. Tu gracia me acepta, tu gracia. Y si te das cuenta y empezás a estudiar las letras de la música cristiana de hoy, todos los pibes nuevos que cantan sus canciones no se tratan de Cristo, se tratan de ellos. Me buscaste a mí, me viste a mí. Todo yo. ¿Y cuándo exaltás a Cristo? Me conociste tal cual soy y aún así me amaste, aún así me amas. Hermano, es una cuestión muy almática. Ya me metí con los ídolos evangélicos, ¿no? Ahí está el tema. No, hermano, prediquemos de la gracia como es. La gracia es la influencia de Dios para llevarte al arrepentimiento, no para que vivas tu vida como viva la Pepa. La gracia es la influencia de Dios para que cambies tu vida, porque el perdón de pecado viene por el arrepentimiento. Eso es bíblico, hermano. ¿Está conmigo todavía? No diluya la verdad. ¿Cómo le predicamos a la gente del cielo si primero no le hablaste del infierno? Le hablamos del cielo. Mira qué lindo. Y sí, pero yo acá tengo iPhone, acá tengo un montón de cosas. Sí. Primero hablale de a dónde se va a ir seguro si no tiene a Cristo. Para que entonces vea el contraste entre el infierno y el cielo. Vos no podés hablarle a la gente del cielo si no le hablaste del infierno también. Porque si no, no saben de qué se están salvando. ¿Están conmigo? La gente si no, no va a saber de qué se están salvando. Entonces la gente va a decir, ay, qué bonito el cielo, pero no me hace falta. Pero cuando sepan que su realidad es el infierno sin Cristo, van a decir, entonces sí me hace falta. Sí me hace falta Cristo. La gente hoy le estamos predicando a la gente todo lo que Dios puede hacer, sí, que Dios te puede dar un auto, te puede restaurar tu casa. Y hermano, ¿Dios puede hacer eso, sí o no? Dios lo puede hacer. Pero lo primero y más importante es que Cristo los quiere salvar. Si el auto viene, vendrá después. Si la restauración viene, vendrá después. El punto de inicio es la salvación. Hay que ganar almas, hermano. Número 3. ¿Cómo preparamos el camino del Señor? Mire, como
como para darle un poquito más de base al punto anterior. ¿Cómo le preparó el camino al Señor Juan el Bautista? ¿Sabías que Juan el Bautista, hoy vas a ver que los ministros ven a un político, y Juan el Bautista le mandó a decir a Herodes: la mujer que tenés no es tuya, papá, no es lícito que la tengas? Se lo dijo y con sus consecuencias le cortaron el zapallito, hermano. Le cortaron la cabeza. Pero él no anduvo hecho lulo. Él le dijo la verdad al político de ese entonces. Eso es hablar la verdad sin diluirla. A los líderes religiosos de aquel entonces, Juan les dijo: manga de víboras, le dijo. Eso es la nueva traducción a Argentina. Oh, generación adúltera, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ese era el mensaje de Juan. Bueno, ¿cuál tiene que ser el mensaje de la iglesia ahora? El mismo, porque Cristo viene otra vez y debemos preparar el camino del Señor. Bueno, punto número 3. ¿Cómo preparamos el camino del Señor? Anunciamos la venida del Señor. Cuando anunciamos la venida del Señor, esto nos da sentido de urgencia y mantiene a la iglesia en estado de alerta y de enfoque. Porque cuando la iglesia dejó de esperar al Señor, fue que se empezó a desviar por la prosperidad y la doctrina de la superfe y de la confesión positiva y un montón de cosas. El reino ahora y un montón de cosas raras que se ven ahora, hermano, porque dejaron de esperar al Señor. Vendrá el Señor de este siervo en el día en que éste no lo espera y lo va a encontrar y golpeando a la gente. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Cuando la iglesia dejó de esperar al Señor, fue que se fue. Esa es la visión, esa es la palabra profética más segura, que Cristo viene. Y dice la Biblia que cuando Moisés, que representa la ley, subió al monte, dice, tardándose, el pueblo abajo se desenfrenó y empezó a adorar otras cosas. Ahora, saca esa figura, esa tipología, esa ilustración, ese tipo, Moisés, nuestro Moisés, Cristo, pareciera que se tardó y el pueblo se desenfrenó y empezó a adorar las riquezas, becerro de oro. Entonces, hermano, hay que volver a enseñar: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y junto con Él viene su recompensa al que la merezca. Él no es para entendido, ¿verdad? Hermano, Cristo, si vos trabajaste, buen siervo, bueno y fiel. No trabajaste, a las tinieblas de afuera. ¿Es Biblia o no es Biblia? ¿Y por qué no me dicen nada mañana? No me diga qué. Hermano, somos de Cristo. Anunciemos la venida del Señor. Número 4, tenemos que dar testimonio de la luz. Así preparamos el camino del Señor, dando testimonio de la luz. Ahora, ¿qué significa esto? Que tu testimonio debe acompañar lo que hablas. Si vos andás repartiendo folletos, predicando, si usas tus redes sociales para predicar, pues entonces que tu familia y tus compañeros de trabajo, que son con los que más tiempo pasás, vean que tu vida dice lo mismo que tus palabras. Eso es dar testimonio de la luz. Que tu testimonio predique. Por eso yo digo por ahí, a veces cuando llegas a un trabajo y sos nuevo, no digas de primero, yo soy cristiano, porque no voy a hacer que pase algo y muestre la hilacha. No que eras cristiano vos, hermano, te van a decir. Y de ahí en más te van a agarrar de punto. Mejor y empecé a dar testimonio, empecé a hacer luz en medio de las tinieblas. No te hagas problema que el choque espiritual entre tinieblas y luz es tan grande y evidente que la misma gente, sin que vos hayas dicho que sos cristiano, te van a decir, ¿vos qué sos?
qué sos vos? Porque sos raro. Sos raro, ¿no? Como que no sos normal. Ahí le vas a decir, es que yo soy cristiano, hijo de Dios, alcanzado por la gracia de Dios. Y hermano, de ahí en más ya van a saber, cuando quemen las papas, ahí van a buscar al evangélico. Pero primero, testimonio, que tu vida predique más de lo que predican tus palabras. Pongámonos de pie ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos que sea sellada en nuestro espíritu y que nada ni nadie nos pueda robar esta semilla de la palabra. Vamos, levanten las manos ahora al cielo toda la iglesia y empiezan a decir, nadie me va a robar la semilla de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús ahora yo empiezo a orar para que el Señor fructifique, dé al 100% frutos tu vida por esta palabra que ha sido lanzada en tu corazón. Levanten esa voz orando, levanten esa voz ahora en el nombre de Jesús y empiecen a decir, me mantendré fiel hasta la venida del Señor. Me dejaré usar, prepararé el camino del Señor, anunciaré la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él vuelva. Cristo viene pronto y la iglesia trabaja preparando el camino del Señor. Celebremos eso con un fuerte aplauso ahora. Gracias, Señor.